I'm an extrovert person. I like the music. I am a grumpy person. That guy is so weird. That guy. I like to behold the art. I like the pictures. I am a melancholy person. I enjoy the picture and the art. An easygoing person. By the way, I haven't taken the shower today. I don't care. I am free. Bueno, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? I hope you are good. So today, let's begin with the description. Vamos a iniciar con las descripciones. Profe, ya lo vimos. Sí, vimos las descripciones físicas de la forma en la que tú puedes describir a una persona, pero recordemos que en la clase anterior vimos algunos adjetivos para describir las personalidades de la persona o la manera de ser. Para ese caso, estas dos maneras son las que podemos usar para describir a alguien. Firstly, primeramente, de forma física. Secondly, de personality, la personalidad. ¿Listo? Y el día de hoy vamos a hablar de la forma en la que tú puedes describir la personalidad de alguien, pero también vamos a hacer un paralelo o una comparación de ambas descripciones. ¿Listo? Are you ready? I'm grumpy. Grumpy, regañón, gruñón, perdón. ¿Listo? Comenzamos. Bueno, tenemos por un lado, recordando que vimos en la clase pasada, es decir, la semana pasada, physical description, descripciones físicas. ¿Recuerdas esta pregunta? What do you look like? Bueno, aquí tenemos una imagen de un niño que se está cubriendo sus ojos. What does he look like? What does he look like? ¿Cómo es el parecer de él? Y tenemos dos maneras. Recuerdas que para describir la manera física de alguien utilizas el verbo to be o el verbo have, que es tener. En este caso podemos utilizarla de dos maneras diferentes. Vamos a tener en cuenta, este ejemplo. What does he look like? He has dark, straight, short hair. Él tiene pelo oscuro lacio. ¿Qué notamos ahí? Que utilizamos el has, ¿cierto? Has. Pero si quieres tú hacerlo con el verbo to be, es decir, para describir su cabello, puedes usarlo de la otra manera. His hair is dark, straight and short. En este caso es necesario el uso de los pronombres adjetivos. ¿Listo? Te recomiendo que si deseas hacer este tipo de descripciones vas a repasar los adjetivos posesivos. My, your, his, her, its, their, our. ¿Listo? Entonces recuerda, ahí de estas dos maneras puedes describirlo. Y acá hay otro ejemplo. His skin is white. Su piel es blanca. He has white skin. Él tiene piel blanca. Es la misma idea, ¿cierto? Pero en este caso tú puedes utilizar el verbo to be usando los adjetivos posesivos o
utilizando el pronombre personal y con el verbo tener. ¿Listo? Cualquiera de las dos que utilicemos es válida para las descripciones físicas. He's thin, he's short. ¿Listo? Recuerda que para las descripciones físicas usamos el what do you look like y bueno, en fin, con todos los pronombres personales. Bueno, take into account or keep in mind the following issues o statements, declaraciones o asuntos. ¿Listo? First, we can use the verb to be, have to make physical description. Entonces, como ya sabemos, podemos utilizar el verbo to be o el verbo have para hacer descripciones físicas. I have a little bit thick eyebrows. Right? Tengo unas cejas un poco gruesas. O my eyebrows are a little bit thick. Mis cejas son un poco gruesas. Que notamos, como en el anterior ejemplo, puedes utilizar el verbo to be o puedes utilizar el verbo tener. Con el verbo to be, los pronombres adjetivos, y en el primero los pronombres personales. ¿Listo? Con have. The most common question to ask physical description is what do you look like? Entonces, esta pregunta es la que tú vas a utilizar si quieres preguntar a alguien directamente sobre su apariencia física. What do you look like? Y we can change the personal pronoun. Ahí podemos cambiar los pronombres personales. Es decir, si tú no estás preguntándole a una persona directamente, sino un ejemplo. Hay una persona que está caminando en la calle y estás con tu amigo y tú le vas a decir, what does he or she look like? ¿Cómo es ella o cómo es él? Y esta persona empieza a hacer la descripción. She has wavy hair, she's beautiful, and etc. ¿Listo, niños? Y ahí la puedes combinar con los diferentes pronombres personales. ¿Listo? Entonces recuerda, look like, para este caso, what do they look like, what do we look like, o what does it, he or she look like, o what do you look like, lo utilizas para preguntar sobre la apariencia física. ¿Listo? Bueno, tenemos por otro lado personality description y es relacionado con algunos de los adjetivos que vimos en la clase pasada para describir la manera de ser o la personalidad de alguien. What is he like? ¿Cómo es él? Y se refiere a la personalidad. Obviamente no lo conozco, pero vamos a suponer que somos él y yo unos super amigos. He's enthusiastic o optimist. Él es entusiasta o optimista. He's grateful. Él es agradecido. He's humble. Es humilde. He's easygoing, como en la última persona. Easygoing es una persona despreocupada, relajada. Como el anterior que no se bañó y se estaba sacando con el mondadientes la carne. Y bueno, en fin, una persona descomplicada. ¿Listo? He is a kind person. Él es una persona bondadosa. And he is friendly. Él es amigable. Bueno, ¿qué notas aquí? Que hay un niño que pertenece. ¿De dónde crees que es? Muy bien, del África, especialmente de Uganda. En Uganda hay muchos niños en ese estado de pobreza, como lo puedes ver. A pesar de su situación, muchos de ellos son huérfanos, muchos de ellos no tienen el privilegio que tú tienes de estar en un colegio, de tener ropa, de tener alimento, de tener a tu familia, porque algunos de ellos son huérfanos. ¿Y cómo está su rostro? Alegre, ¿cierto? Un niño que es agradecido con la vida, con lo que tiene. Te invito para que tú seas agradecido con Dios, por tu familia, por lo que tienes. Por eso que tal vez tú dices que es poco, pero en realidad es mucho. Es una bendición que tú goces de esas cosas que tienes en la actualidad. Entonces, recuerda, cada vez que te sientas triste, que te sientas mal, es humano, es de humanos, claro, sentirnos así. Pero recuerda la situación de estos niños y de muchos más niños en el mundo que están en
situaciones extremadamente difíciles. Bueno, para las descripciones de la personalidad, personality description, we use the question, what are you like? To ask for the personality description, Usamos la pregunta, ¿cómo es tu parecer? O what are you like para preguntar por la personalidad o la descripción de la personalidad. Listo, recuérdalo. What do you look like es para preguntar sobre el físico, y what are you like es para preguntar sobre la personalidad. Al igual que el anterior, podemos cambiar los pronombres. Listo. What is it, he or she like? ¿Cómo es eso, él o ella? What are they like? ¿Cómo son ellos? What are we like? ¿Cómo somos nosotros? ¿Listo? Entonces recuerda, physical descriptions, puedes usar what do you look like, y ahí lo puedes cambiar con los pronombres personales, o para preguntar sobre la personalidad, what are you like, o con sus diferentes pronombres personales. Bueno, la reflexión que quiero compartir para ustedes el día de hoy es esta: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Efesios 4:2. Esta es una invitación para que tú, incluyéndome a mí, podamos mantener esta actitud que nos dice acá, tengamos paciencia. Y es que es muy difícil tenerle paciencia a los demás. Las relaciones humanas son muy complicadas. Entender a la otra persona, entender que tal vez hay unos que son mal geniados, otros que son alegres, descomplicados. El Señor nos hizo de diferentes formas. Nos hizo con particularidades o con cosas únicas, ¿listo? Y acá habla de soportarnos unos a otros con amor. Es difícil soportarnos, ¿cierto? Cuando tal vez dirá, ay, profe, es que mi compañerito es el que más habla. Ay, profe, es que yo soy tímido. Ay, profe, es que esta personita no hace esto o es así. Pues resulta y pasa que cada uno de nosotros somos diferentes. Y aquí la invitación es que a que nos amemos los unos a los otros. Y recuerda la importancia de esto, de ser humildes y amables. Cada vez que alguien te sirva, o un ejemplo, cuando vas en el bus, en el Transmilenio, no olvides siempre decir gracias, gracias, gracias. Mantener una actitud de gratitud, una actitud de agradecimiento. Eso es humildad. ¿Listo, niños? Humildad no es, ay, no, yo voy a vestir con los zapatos rotos, voy a vestir con las medias rotas. No, humildad no se trata de eso. Humildad se trata de eso, de ser agradecidos. Y bueno, hay una frase que tal vez en algún momento escuché: ser humilde es dejar de pensar más o menos en mí, es decir, pensar en los demás. ¿Listo? Entonces llévate esto en tu corazón. Efesios 4:2. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. ¿Listo, niños? Espero que hayan aprendido algo el día de hoy y nos vemos en la próxima clase. ¿Listo, mis niños? Don't be grumpy people. No sean personas gruñonas. ¿Listo? Dios les bendiga. ¿Listo? Y que Dios les esté dando la sabiduría y la capacidad de poder amar a los demás, igualmente a mí. ¿Listo? Chao, niños, que Dios les bendiga.